Buenas noches, estamos en otra edición de Sierra y Mar, el programa que vamos dedicando a las distintas poblaciones de la provincia de Cádiz y a la manera en que han evolucionado en los últimos 40 años desde la llegada de los ayuntamientos democráticos. Hoy se lo dedicamos a Algar y con tal motivo hemos invitado a un buen amigo de hace muchos años, que tiene un defecto importante, que es madridista, pero bueno, no se puede ser perfecto, y que no sé si decirte que eres el algareño más notable, te dará vergüenza reconocerlo, pero bueno. Tenemos una artista en mi pueblo, se llama Laura Gallego, que es cantante de copla, que ganó la segunda edición de Se llama Copla de Canal Sur hace ya algunos años, y ella es la algareña por excelencia. O sea, Yo es que para mí, Algar, antes también yo hablaba mucho de Algar con Juan Pérez. Juan Pérez Pérez, sí, fue secretario provincial de comisiones. Sí, que fuera un grandísimo amigo, un hombre al que yo admiraba mucho y un hombre que aunque vivía en Jerez estaba muy orgulloso de Algar. Y entonces cada vez que yo le daba un cargote con Jerez y no sé cuánto, decía, oye, quieto, que yo soy de Algar, ¿eh? A mí me pasó hace muchos años, allí en Cádiz, muchísimos años, tuvimos un problema con el coche. Y fuimos a pedir un taxi, mi primo y yo, que estábamos de médicos o de papeles, ¿no? Cuando salías de Algar o salías al médico o salías a arreglar papeles, que se decía. Y recuerdo que tuvimos un problema y por no molestar a mi padre decidimos coger un taxi, ¿no? Y claro, tampoco sabíamos cuánto nos podía costar un taxi desde aquí a Algar. Y le preguntamos al taxista, oiga, ¿cuánto costaría un viaje a Algar? Y dice el taxista, ¿Algar? Digo, sí. Dice, ¿por dónde cae eso? Digo, pues está cerca de Arcos, entre Arcos y el Bosque, San José del Valle, en ese triángulo. Y dice, un momentito que tengo que preguntar por la emisora más o menos de cuánto estamos hablando. Y no te vayas a creer que la compañera de la emisora respondió rápido. O sea, que tuvieron que buscarlo en el mapa, ¿no? Y aquello me sorprendió muchísimo y al mismo tiempo me dio un montón de pena, ¿no? Porque digo, hay que ver en la misma provincia el desconocimiento de Algar, de mi pueblo. Y desde ese momento me he ocupado siempre de que todo el mundo que está en mi entorno supiera que soy de Algar y luego que supiera también dónde está Algar, ¿no? Entonces me he dedicado muchos años de mi vida a ir diciendo con orgullo que soy de Algar, a pesar de que llevo algunos años por motivos laborales y por familiares viviendo en Jerez, pero yo soy de Algar. Y siempre añado aquello de el lugar del que nunca debí salir, ¿no? Bueno, tampoco... No, me ha ido bien, me ha ido muy bien. Hombre, tú vas allí a menudo, yo te veo sí. De vez en cuando por las redes sociales, que cuelgas cosas y tal, que tú mantienes el vínculo, porque tu familia sigue allí viviendo. Mi madre vive, mi hermana también, mis sobrinos de vez en cuando los fines de semana van, y yo tengo mis amigos y el vínculo con Algar no me lo va a quitar nadie. Y siempre hemos tenido una pequeña desgracia, bueno, una gran desgracia en la familia con el fallecimiento de mi hermana pequeña, y eso nos ha unido todavía más, de tal manera que, por ejemplo, esta mañana vengo de desayunar con mi madre, ¿no? Entonces Algar es el centro neurálgico de mi vida, lo ha sido siempre desde pequeñito. Allí empecé en la radio y siempre que puedo. Además, digo de broma muchas veces que mi coche va solo, ¿no? Yo salgo por las mañanas de Jerez para Cádiz y hay un cartel que pone Arcos de la Frontera y tengo que pelear con el coche porque siempre quiere tirar hacia Algar, ¿no? Y además tú empezaste haciendo cosas de la subida a Algar de... Yo empecé en el año 87. Que es una de las grandes competiciones de coches, rallies, ¿no? Y... Yo empecé en el año 87, montamos un taller de radio en el ayuntamiento. Y ahí fueron... Aunque Manolo Garrido estaba de alcalde. Manolo Garrido, fueron las primeras elecciones. Buena persona, Manolo Garrido. Manolo, una de las mejores personas que he conocido en mi vida y un gran político. Había ganado las elecciones por mayoría absoluta recientemente y le gustaba mucho la radio, le gustaban los medios de comunicación. Yo ya había hecho algunas presentaciones en el colegio, estaba trabajando de disc jockey, estaba colaborando de disc jockey en una discoteca. Y a mí siempre me había atraído mucho la radio. Y en aquel momento pues me propuso montar una emisora de radio y aquello era la ilusión de mi vida. Y empezamos desde cero. Yo había colaborado ya con Antena 3 de radio, había sido corresponsal del Diario de Cádiz, había sido corresponsal del periódico del Guadalete
había colaborado con Antena 3 de radio y era corresponsal de Radio Ubrique. Es decir, que yo ya en mí se había despertado la idea de dedicarme a esto de la comunicación. Y todo tiene que ver con mi familia también y con Algar, porque mi abuelo se queda viudo, mi abuela se muere con 47 años. Yo tenía 1 año y mi madre me pasa a dormir a la habitación de mi abuelo, para que mi abuelo, digamos, tenga compañía porque le quedaba insomnio, ¿no? Después del fiasco gordo, le costaba mucho dormir por las noches. Y tenía una radio pequeñita en la mesilla de noche y no tenía auriculares. De tal manera que yo estuve la mayor parte de mi infancia y de mi juventud hasta que me casé, acostándome con la radio y despertándome con la radio. Yo me acostaba con Hora 25, con Carlos Llamas, entre otros. Carlos Llamas, era del Atleti, ¿eh? Entre otros, sí, ya. Y me despertaba con Iñaki Gabilondo. Entonces recuerdo aquella época de llegar al instituto y decir, pues ETA ha matado a no sé cuántos en Zaragoza. Y todo el mundo preguntaba, ¿pero tú cómo te has enterado de esto, chiquillos? Y pues me he enterado por eso, ¿no? Y aquello fue despertando en mí cierta atracción hasta que se convirtió en mi vida. La subida a Algar empezó también con Manolo Garrido. Es una prueba pequeñita de automovilismo en aquel momento, ahora se ha convertido en una de las más atractivas del campeonato por cómo se vuelca la gente de Algar con la gente que viene, con los pilotos, con las familias, con los patrocinadores. Y me acuerdo de la primera rueda de prensa que se da en el ayuntamiento. Estaba el alcalde, Manolo Garrido, Paco Galera, que es el de la Escudería Sur que organiza la subida, y yo. Y ya está, ya no había más nadie. Aquello fue la primera edición de la subida al Algar, que luego ya vinieron todas las que van, ¿no? Hasta convertirse en una de las pruebas más atractivas de Andalucía, ¿no? Y quizá uno de los cambios importantes de Algar es ser como una especie de playa interior si el pantano cambia una perspectiva, ¿no? que todavía hay mucha gente que no conoce, ¿eh? Bueno, el pantano nos ocasionó muchísimos problemas. Estamos hablando del de Guadalcacín. La ampliación del embalse de Guadalcacín en el año 96 se termina y ese año, esas navidades, empiezan a caer trombas de agua de tal manera que empieza a llenarse. Aquello era un espectáculo y cuando nos damos cuenta, el puente Picao, que comunicaba Algar con San José del Valle y con la zona del puerto de Galis y del embalse de los Hurones, el puente Picao se queda debajo del agua, unas navidades del 96, entonces nos ocasiona un problema de incomunicación grandísimo porque había trabajadores de Algar que iban a las fincas del entorno, niños de las fincas del entorno de Algar que iban al colegio a San José del Valle y que iban al colegio Algar, que se quedan de repente incomunicados. O sea, lo que había sido un espectáculo, que era un espectáculo ver crecer el embalse de Guadalcacín, se convierte repentinamente en un problema grave de comunicación, que se solventó, no sé si recordarás, entre otras formas, antes de construir el nuevo puente de Picao, trayendo una barcaza de Sanlúcar de Barrameda al pantano de Guadalcacín. Ya no me acordaba. Una barcaza, fue portada del País, ¿no? Un barco en plena Sierra de Cádiz, ¿no? Entonces cruzaba de un lado a otro a los coches y a la gente, ¿no? Que iban a hacer su vida. Y entonces, después de eso, el pantano se convirtió en un atractivo turístico, se construyó un complejo turístico que se llama Tajo del Águila, que ahora está cerrado, que tiene sus casas de obra y tiene sus aparcamientos para caravanas, tiene su restaurante. Se ha convertido, debería haberse convertido en el proyecto de futuro del pueblo, pero ha habido ahí algunos problemas entre las empresas que lo han estado aprovechando y el ayuntamiento, de tal manera que ahora está cerrado, pero están trabajando en la manera de abrirlo, porque eso puede ser un gran revulsivo. El turismo, yo creo que es una de las patas del futuro del pueblo, ¿no? ¿Y la gente allí de qué vive, Fernando? Del campo fundamentalmente, también de la marroquinería, hay varias empresas de marroquinería. Vinculadas un poco a Ubrique. A Ubrique, Prado del Rey, El Bosque, y fundamentalmente de eso, del campo, de la agricultura, de la ganadería y de la marroquinería. Cada vez menos, el sector de la marroquinería fue durante un tiempo muy, muy importante, pero la población de Algar ha ido disminuyendo, ha ido decreciendo. Hubo años en los que el pueblo llegó a tener lo máximo, que estaba en torno a 5.000 habitantes. Hasta hace una década aproximadamente estábamos en torno a los 2.000 y creo que ahora el censo está en torno a 1.400 personas. Ten en cuenta que Algar
tiene un problema con respecto al resto de municipios y es que no coge de paso. Algar está donde está y si vas a Algar es proceso, no es como el Bosque, que para ir a Ubrique tienes que pasar por el Bosque o para ir a Grazalema tienes que pasar por el Bosque. Algar o vas o no vas, ¿no? Y eso yo creo que ha mermado muchísimo las posibilidades de crecimiento. Aún así no se está mal, ¿eh? No, claro. Y está como incrustado casi en el término municipal de Jerez, ¿no? Es del término municipal. Fue en su día. En su día, la historia de Algar, la fundación de Algar es muy bonita porque fue en el año 1773, había un empresario gallego afincado en el puerto de Santa María que se llamaba don Domingo López de Carvajal, que como muchos empresarios cruzaron el charco y se fueron a México a buscar riqueza. Y cuenta la historia que ese hombre, cuando venía de vuelta con el barco cargado de riqueza, le sorprendió una tempestad. Se encomendó a la Virgen de Guadalupe y le prometió que si le salvaba la vida y las riquezas le fundaría un pueblo donde nunca más el agua fuese un problema. Y entonces nada más llegar a tierra vio que había cumplido y compró unas parcelas de terreno al concejo de Jerez. Ahí hubo sus más y sus menos. Cuenta la historia que Jerez no quería soltar parte de su término municipal, pero finalmente se consiguió y fundó lo que se llamó en un inicio Algar de Santa María de Guadalupe, en honor a la patrona de México. El escudo de Algar es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y por eso la patrona de Algar es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que mucha gente que nos visita se sorprende cuando ve una Virgen morenita allí presidiendo la iglesia, porque la Virgen de Guadalupe, patrona de Algar, de ahí viene la historia, ¿no? Sí, y los montes de propios de Jerez tienen que estar al lado de Están Algar, lindando con el término municipal de Algar. Ahí se coló San José del Valle cuando se produjo la segregación del término municipal de San José del Valle del de Jerez. Se produjo un cambio de lindes. Entonces ya lindamos con Jerez, lindamos con Arcos, lindamos con los montes de propio en la zona sur del pueblo, y de hecho muchos de los trabajadores de los montes de propio de Jerez son de Algar, si no la mayoría, ¿eh? O sea que estamos vinculados bastante con toda esa zona del Pantano de los Hurones, la Jarda, los montes de propio, Puerto de Gali, la ermita del Mimbral, todo eso tiene mucha vinculación con y habría gente que viviría también del silvestrismo, el furtivismo, ¿no? Es decir, que ahora ya eso está más o menos regulado, pero antes la gente salía al campo y vivían de lo que le daba el campo, ¿no? Mi padre se tiró 40 años con una furgoneta que era taxi, tenía una tarjeta de servicio público y salía de Algar hasta Jerez cogiendo por la carretera de San José del Valle, o sea, el puente de Picao, Tempul, que te sonará la venta de Tempul. Donde partía el acueducto y iba hasta Cádiz. Ahí está, hasta la venta del Tempul, que hace unos huevos con chorizo espectaculares. De los mejores del mundo, vamos. Bueno, pues mi padre salía... Nada que envidiar a Lucio. Para nada. Mi padre salía de Algar, iba recorriendo toda esa carretera, pasaba por Tempul, la ermita del Mimbral, San José del Valle, la Barca de la Florida, Cuartillo y Jerez, en la época en la que no había, creo que ahora las comunicaciones tampoco es que sobren, pero en ese momento ni siquiera había autobuses. Entonces la gente iba a Jerez a arreglar papeles y al médico, y fundamentalmente se dedicaban a trabajar en el campo. Iba recogiendo gente a la ida y a la vuelta. O sea, a la una salía desde Jerez, desde la calle Arcos de Jerez para Algar, y hacía el mismo recorrido a la inversa, de lunes a sábado. Y el poblado ese que hay en la cola del Pantano de los Hurones, está también muy cerca de Algar, ¿no? Eso no se ha resuelto, porque yo cada vez que paso por allí lo miro y digo, qué gran sitio para hacer un pueblo turístico, pegado aquí al Pantano de los Hurones, al lado de todos estos montes. Me parece un lugar maravilloso, y siempre... que no, esto es de la Confederación Hidrográfica, no, ahora lo tiene la Junta, y yo lo veo ahí, me da una pena cada vez que paso. Eso es maravilloso, eso es idílico, es un paisaje extraordinario. Hay un proyecto, se habló, está publicado incluso, de construir una villa turística. Son las casas que se usaron para los trabajadores que construyeron la presa del Pantano de los Hurones, que hasta la ampliación del embalse del Guadalcacín era el pantano del que nos abastecíamos en esta zona de la bahía de Cádiz, bueno, en torno a 1 millón de habitantes aproximadamente. Para eso se amplía el embalse de Guadalcacín,
para evitar las restricciones, que recordarás, en muchos veranos a las 7 de la tarde, de 7 de la tarde a 7 de la mañana sin agua, ¿no? Entonces se amplía el embalse de Guadalcacín y afortunadamente ya las restricciones son historia, si esto sigue como va, que veremos a ver qué ocurrirá en el futuro, porque parece que cada vez está lloviendo menos, ¿no? Pero en cualquier caso tenemos ahí 800 hectómetros cúbicos, es el segundo embalse en capacidad de Andalucía, el Guadalcacín, así que agua tenemos. Y eso se quedó desierto, está abandonado. Antes había un bar que provocaba que la gente fuese a la villa, a esta villa de los Hurones. Luego se cerró, ahora se ha abierto otro, también se come muy bien, hay unas tagarninas tremendas, hay unos huevos fritos muy buenos, se come muy bien en ese bar y hay un proyecto de convertirlo en villa turística. El sitio es paradisíaco, como te decía, creo que están intentando que el sector privado también meta ahí su dinero y que sea una cosa público-privada, pero en cualquier caso yo creo que sería algo exitoso, ¿no? Porque es un sitio paradisíaco. Y entonces, en estos 40 años, Fernando, el cambio, yo tengo siempre la idea de que la Andalucía, en general en Andalucía ha progresado extraordinariamente, pero en la Andalucía rural más, porque como estaba tan abandonado todo, claro, tú ponías un centro de salud o un dispensario, y claro, el impacto era brutal, en un sitio donde a lo mejor iba un médico una vez en semana, ¿no? Y instalaciones educativas, infraestructura de todo tipo, ¿no? Entonces me imagino que el progreso de Algar de hace 40 años para acá será... Hablábamos antes de Manolo Garrido. Manolo Garrido llegó en el año 87. Recuerdo el primer artículo que publiqué en el Diario de Cádiz, que fue por esa época, en el año 87, la primera reunión que mantiene Manolo Garrido como alcalde de Algar con el presidente de la Junta de Andalucía, entonces José Rodríguez de la Borbolla. Tengo grabado aquí el titular: Garrido expone a Borbolla los problemas del municipio. Bueno, para que te hagas una idea, la basura en Algar en aquel momento se recogía con un mulo tirando de un carro. O sea, la foto era impactante. La foto se la llevó, Manolo se llevó la foto, el alcalde entonces se llevó la foto a que la viera el presidente de la Junta. Cuando la vio, alucinó en colores. Fíjate lo que era eso en verano, con el calor. Un carro que iba recogiendo las bolsas de basura y los cubos de basura por las casas. Entonces, uno de los cambios fundamentales... Había tanto por hacer en Algar que Manolo trajo un camión para recoger la basura. Manolo puso el alumbrado público, que había zonas de Algar donde no había. Construyó un colegio nuevo. Asfaltó, con la ayuda de otras administraciones, lógicamente, la carretera del Bosque, que era un carril. De Algar al Bosque era un carril de chinos, no había asfalto. Hizo un centro de salud. O sea, él es ATS, ¿no? Manolo es ATS, es enfermero. O sea, hubo tal transformación en el pueblo, claro, había tantas cosas por hacer que había gente en el pueblo, que creo que todavía se dan, que tenía junto a las fotos de sus familiares una foto de Manolo Garrido. En Algar había gente que no tenía agua corriente, que no tenía luz, que no tenía saneamiento. Y empezó a ocuparse de las primeras necesidades. Entonces, en aquel momento empezó una transformación ilusionante del pueblo, porque había muchísimo, como te digo, muchísimo por hacer. Una guardería. En Algar no teníamos guardería. En Algar tenemos médico 24 horas. Que eso, hay poblaciones de mucha más importancia que no lo tienen, gracias a la gestión que hizo en aquel momento Manolo Garrido. O sea, desde el año 87 hacia acá, la transformación ha sido... Bueno, desde asfaltar el carril del cementerio, que puede parecer una tontería, pero en invierno había dificultades para llegar al cementerio, ¿no? En fin, que la evolución del pueblo, lo que pasa es que la memoria es muy débil, y para eso hay un álbum de fotos de aquella época, para que aquel que no lo tenga presente y quiera comprobarlo vaya y lo consulte, ¿no? Porque ha sido un cambio radical, ¿no? ¿Y ahora la gente dónde trabaja? Sigue trabajando en el campo, ha habido mucha emigración, hubo emigración en sus tiempos, tenemos muchos algareños, tenemos un hermanamiento, por ejemplo, con Palafols, que es un pueblo de Barcelona. Hay muchísimos algareños viviendo en Pineda de Mar, hubo mucha emigración durante ese tiempo y sigue habiendo gente que se va a vivir a otros pueblos del entorno, a San José del Valle fundamentalmente, a Jerez. Las posibilidades que te da una gran ciudad no te las da
vivir en un pueblo. Gente que va y viene, gente que va y viene, que vive en gente que se Algar, va a pero vivir. trabaja a lo mejor. Sí, gente que va y viene a trabajar a San José del Valle, a Arcos, y gente que ha decidido irse a vivir como es mi caso, ¿no? Aunque no termina de perder la vinculación, y se nota los fines de semana, ¿eh? Se nota los fines de semana de la gente, por una parte la gente del pueblo que vuelve, y por otra la gente que viene a hacer turismo. Tenemos allí dos hoteles, la gastronomía es muy rica, aquí tenemos un ejemplo. Que María nos ponga aquí, que se vea mejor, ¿eh? El pedazo, espérate, no se ve el pan. María, vamos a enseñar. Eso que tiene Fernando en la mano es, cuéntanoslo, venga. Chacinas de venado y jabalí de una empresa de Algar que gestionan unos hermanos, se llama Carne Serva, como ven aquí. Esta carne incluso se exporta fuera de España. Y eso es un pan que se ha hecho esta misma mañana de la panadería Sánchez. Es un pan hecho en horno de leña, artesanal, que... Para un gazpacho caliente. Yo creo que no hace falta que se diga mucho más. Para un gazpacho caliente, para una sopa de tomate. Una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Así que podemos comer hoy sin problema, ¿no? Espectacular, es que chilla, ¿no? Y entonces, eso decía que es una industria reciente que va progresando. De padres a hijos. Ahora lo gestionan 5 hermanos, antes lo llevaba su padre, y es una de las pequeñitas empresas junto a la marroquinería que han ido creciendo en el pueblo. Esa panadería también es una empresa familiar de unos hermanos que pasaron a sus hijos y de sus hijos a sus nietos, y han conseguido mantenerse a pesar de la dificultad, de tal manera que hay pan de Algar que se puede comprar en Cádiz, o pan de Algar que se puede comprar en Jerez, en Arcos, en San José del Valle, y esto, ya te digo, son productos cárnicos que se exportan incluso fuera de España, fundamentalmente relacionados con la caza, ¿no? Que también es un aporte económico para el pueblo. Yo he visto en algunas fincas de por allí cerca, la Alcaría y algunas que tienen una especie de turismo cinegético. Totalmente. Y las monterías que dejan mucho dinero porque los puestos cada vez valen más, es una afición un poco cara, y las monterías no solo hace que venga gente al pueblo a dormir al Hotel Villa de Algar o al Aljibe, que es un hostalito de reciente apertura del pueblo. En Algar, en el año 87 no teníamos sitio donde dormir. Ese era otro problema que teníamos. Gracias a la gestión del ayuntamiento y a la Diputación con Tugasa, el ayuntamiento construyó un hotel que cedió para su explotación a Tugasa, la empresa de turismo gaditano, que es la que gestiona el hotel que tenemos en Algar. Entonces, cuando hay una montería en las numerosísimas fincas de caza mayor que hay en el entorno, pues es fácil ver a mucha gente llenando el hotel, no solo para dormir, sino para comer, que se dan paseos por el pueblo, que compran productos naturales. Hay una carnicería en el pueblo que tiene una cuenta en Facebook, que no lo iba a decir en el año 87, y pone unos vídeos de chicharrones que te dan ganas de coger el pan y mojar en el ordenador, ¿no? Pues yo es que hace tiempo estuve en la Alcaría, que está por allí cerca, que es de La Cabe, me parece que se llama, una familia, estuvieron vinculados Ruiz Mateo. Preciosa, ¿eh? Y la finca es brutal. Una maravilla. Y entonces te enseñan allí, claro, al final eso era de una familia, pero que al final es una explotación. Totalmente. Y entonces, claro, dice, no, es que aquí pasar un fin de semana, claro, y la caza mayor, como tú dices, los que la practican no son cualquiera, ¿no? Sí, que antes alguien lo haría por necesidad. Quizás en los pueblos andaluces la caza que se practica es caza menor, conejo, perdí y tal, pero la caza mayor es gente que viene de toda España para llevarse algún bicho de estos. Hay cotos de mucho nivel en el entorno de Algar, en la zona del puerto de Gali. Hay otra finca, El Gamiz, el Garcisobaco, hay un montón de fincas conocidas de prestigio. También hay, hablando de Garcisobaco, ganaderías de toro bravo. Jaime Domecq, que por cierto aparece en el reciente informe económico como uno de los más ricos de España, que se publicó en estos días, tiene varias fincas en el entorno de Algar, se dedica a la cría de toro de lidia, y eso también genera mano de obra en el entorno del pueblo, ¿no? Bueno, Fernando, pues ha sido un placer. Ya te mantendré informado de la evolución de la ingesta de estos maravillosos productos,
y ahora voy a bajar, que he visto un coche blanco que está aparcado en la puerta y le voy a poner con una brocha, le voy a dar unas cosas así, unas rayas rojas para habilitarlo. De fútbol hoy es mal día para hablar. Es ¿no? mal día, es mal Podemos día. quedar en otro momento, si te parece. ¿no? Mejor. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Situado entre los parques naturales de la Sierra de Grazalema y los Alcornocales, se encuentra el municipio de Algar, una localidad que agrupa 1.430 habitantes en un término municipal de 26 kilómetros cuadrados, cuya altitud supera los 200 metros. Perteneciente a la Ruta de los Pueblos Blancos, este magnífico enclave tiene como principales fuentes de riqueza la agricultura, ganadería y el turismo rural. Las primeras elecciones democráticas, celebradas en abril de 1979, fueron recibidas con optimismo e ilusión, aunque según cuenta el cronista Custodio Andrade, este periodo de libertades conservó algunos resquicios de dictadura en el ayuntamiento. Cuando aquí, antes de la transición de la democracia, que estaba Salvador Sánchez, que fue alcalde, y salíamos nosotros pidiendo la autonomía para Andalucía, pues nos trataban de locos, de que nos iban a meter en la cárcel, y el alcalde que había se quitó del medio, ¿no? Y claro, y luego el alcalde que entró, Juan Ramón, que entró por la UCD, pues tampoco no aceptaba el movimiento de las reivindicaciones que nosotros hacíamos. De hecho, aquí se perdió la feria, se perdió el carnaval, incluso la romería, que la romería la hacían ellos, pero se creó un ambiente contra los jóvenes que no nos dejaban mover, no nos dejaban hacer nada, o sea, no nos facilitaban medios para poder realizar ninguna actividad. Era un enfrentamiento fuerte y la verdad que lo pasábamos mal, porque aquello no era, el ayuntamiento se gobernaba como el cortijo, desde el campo, y entonces claro, los que veníamos con las ideas nuevas, los jóvenes, pues eso era una lucha fuerte. El primer alcalde de la democracia en Algar, Juan Ramón de la Calle, venció en los comicios celebrados en 1979 con la mayoría absoluta al frente del UCD y 4 años más tarde volvería a conseguir el bastón de mando del ayuntamiento con un grupo independiente. En 1987 se produciría un vuelco electoral, siendo el socialista Manuel Garrido el vencedor de esas elecciones municipales, sucediendo así a De la Calle tras 8 años en el ayuntamiento algareño. Él confiaba, porque yo creo que todo el mundo lo engañó, porque como entonces los sobres de las votaciones se conocían, uno llevaba unos puntitos, otro el filo era redondo, se conocía, y la gente, yo creo que lo que hizo, que él se creía que estaba barriendo, fue cambiar votos de sobre, y fue cuando se llevó él, y ya él desapareció. Y claro, cuando nosotros ganamos las elecciones es cuando se transforma el pueblo, con Manuel Garrido a la cabeza. El mulo, la basura se retiraba con un carro, con un mulo, donde el mulo sí te aseguraba, el hombre no existía el centro de salud, porque nosotros tenemos ahora un centro de salud, tenemos una ambulancia a las 24 horas, tenemos médicos, aquí eso no existía. Los colegios eran barracas, una barraca, donde se hizo, hospedaje, el hotel, es que no había nada. Y nos encontramos con que los pueblos pequeños como Algar carecían de las más mínimas, lo mínimo elemental en cuanto a servicios y dotaciones. No había ni una sola instalación deportiva. Los ciudadanos de Algar, para hacerse una simple extracción de sangre, una analítica, tenían que, quiero recordar que en aquellos años el 90 y tantos % de la población carecía de vehículo propio. Con lo cual, en el caso de Algar, un pueblecito de la sierra, tenían que coger el autobús de los Amarillos a las 5 de la mañana,
irse a Jerez, al ambulatorio de San Dionisio, el único ambulatorio que había en todo Jerez. Hoy afortunadamente hay un centro de salud en cada barrio. Hacerse la extracción y a la semana ir a recoger el resultado. Eso era un ejemplo más de que las personas que vivían en las ciudades tenían servicios e infraestructuras y las personas que vivían o nacíamos en los pueblos estábamos muy por detrás en cuanto a derechos y en cuanto a prestaciones. Ese grado de bienestar lo fuimos consiguiendo para los pueblos en cuanto a dotación de infraestructuras escolares, culturales, deportivas, empezando por lo más básico, que eran las redes de saneamiento, las redes de agua y las redes eléctricas. Quiero recordar que Algar hasta el año 76, los ciudadanos de Algar, 76 del siglo XX, no tuvieron agua potable en las casas. Fue un logro que se consiguió en aquellos años, pero claro, un logro que se tendría que haber conseguido muchísimos años antes. El resto de Europa lo había conseguido 30, 40 o 50 años antes. Procuramos hacer un esfuerzo porque hubiese comodidad, hubiese bienestar. Apostamos en aquel tiempo por el desarrollo del turismo rural como una posibilidad de futuro. En el caso concreto del Ayuntamiento de Algar, el Ayuntamiento es propietario del Hotel Villa de Algar, que gestiona Tugasa. Una parte importante del hotel lo hicimos con la gente del PER. Y en el año 92 compramos el complejo turístico Tajo del Águila, una finca que estaba semi-abandonada y en el cual pusimos toda la ilusión y todo el entusiasmo porque pensábamos que era una gran oportunidad de futuro para Algar y los algareños, como generación de riqueza y generación de empleo. Desafortunadamente el Tajo del Águila no ha salido todo lo bien que queríamos, pero yo creo que es un diamante en bruto que tenemos en el pueblo y que si somos medianamente inteligentes y lo pulimos, el Tajo del Águila podrá ser el motor generador de riqueza y empleo para este pueblo. Fue elegido en 1983 concejal en su pueblo natal, Paterna de Ribera, y diputado provincial por aquella comarca. Recalca la difícil situación a la que se enfrentó el 23 de febrero de 1981. Yo entonces me encontraba trabajando en el puerto de Santa María, trabajaba en el hospital de Frontela, de noche, por la mañana en el ambulatorio del Carmen, que era el único ambulatorio que había en el puerto de Santa María, y por las tardes en el servicio de urgencia del hospital de Jerez. Dormía cuando podía. Pues recuerdo aquel fatídico día del 23 de febrero, en el que, desgraciadamente o afortunadamente, no ocurrió lo que podía haber ocurrido, una desgracia y volver otra vez a la involución, volver otra vez a las cavernas. Pues hay una anécdota curiosa, que uno ya con los años y con las canas la recuerda simplemente como una anécdota más de la vida. Y es que me llaman del cuartel de la Guardia Civil de Paterna, me dicen que hay un señor, el día anterior, el día 23, se había presentado un señor con una lista en un papel con 24 nombres. Mi nombre era el que aparecía en segundo lugar. Ese señor se había cuadrado al sargento de la Guardia Civil y le había dicho: a sus órdenes, mi sargento, para lo que haga falta. A esta gente hay que quitarla de en medio. Es algo muy fuerte, es algo que vivimos desgraciadamente en aquellos años. Afortunadamente se superaron y vivimos en convivencia, cada uno con sus ideas, cada uno con sus ideologías y cada uno con sus aspiraciones, y por encima de todo con el respeto a los demás. ¿Qué hubiese ocurrido si en aquellos días anteriores o posteriores al 23 de febrero hubiese habido derramamiento de sangre? Otra vez hubiésemos vuelto a las dos Españas, otra vez hubiésemos vuelto a la prehistoria en este país, otra vez a la injusticia, otra vez al totalitarismo y a la dictadura. Afortunadamente los que sois más jóvenes, los que sois de generaciones posteriores a la mía, esas cosas no las habéis vivido. Los que venimos de aquellos años hemos aprendido a perdonar, que es bueno que los seres humanos perdonemos porque a través del perdón se consigue la convivencia, pero lo que no podremos hacer nunca jamás es olvidar aquellas situaciones personales y familiares que fueron muy difíciles y muy duras. Repartía propaganda por Cádiz con unos carteles que ponía "Viva la libertad y abajo la dictadura". Esos eran los delitos que yo había cometido. Y en mi pueblo de nacimiento, Paterna, del cual me siento orgulloso, haber liderado los movimientos sociales para que los ciudadanos tuvieran para comer y hubiese servicios, infraestructuras y dotaciones dignas a los tiempos que yo creo que nos correspondían. En el resto de Europa sí tenían esas infraestructuras, sí tenían esos servicios y sí tenían los grados de igualdad
que luego poquito a poco, a pesar de los inconvenientes, se han ido consiguiendo en este país. Garrido comenta que se siente especialmente orgulloso de la construcción de infraestructuras escolares, sanitarias, pistas polideportivas y del acceso a Algar el Bosque, así como del buen trato recibido por los vecinos tras 20 años en el consistorio algareño. Pues principalmente orgulloso de que después de 20 años de alcalde, con lo mal visto que están ahora los políticos, cuando voy por la calle, y eso es un orgullo vivir en un pueblo como Algar, todo el mundo, y digo todo el mundo, puede ser que el 1% no, el 99% de los ciudadanos me miran a la cara cada mañana, me dan los buenos días y por la tarde las buenas tardes, y me lo dan también con esa sonrisa que tú notas que es una sonrisa sincera, de agradecimiento y de fraternidad. Eso para una persona que ha ocupado durante muchos años un cargo público y que se siente animal político, es una de las mejores recompensas que puede tener la vida, el reconocimiento de los conciudadanos que han visto que con el esfuerzo de todos hemos conseguido mejorar las infraestructuras y los servicios de nuestro pueblo. Pues, por ejemplo, el Centro de Salud de Algar, en el año 86, era una habitación de 3×3. Los recursos que teníamos en el Centro de Salud era un fonendoscopio, un talonario de recetas y un bolígrafo. Esos eran los recursos sanitarios que teníamos. Hoy, desde el año 90, tenemos un centro de salud que, con respecto a la relación habitantes-centro de salud, pienso que es un centro de salud digno, donde se atienden toda la demanda y todas las necesidades de salud de los ciudadanos de este pueblo. El colegio público, un colegio público que cuando llegamos, el colegio era un colegio de los años 50, muy deteriorado y con poca calidad en cuanto a la calidad educativa, los profesores se veían con muchas dificultades. Año 90-91, no me recuerdo, se inauguró un nuevo colegio, que además, en este caso, quiero elogiar tanto a los alumnos como a los padres y a los profesores. Si usted entra hoy día, después de casi 30 años en el Colegio Público de Algar, puede pensar que lo inauguraron la semana pasada. No hay ni un solo pupitre pintado, no hay ni una sola pared pintada, y el estado del colegio es digno de elogio, porque la convivencia entre padres, alumnos y profesores es una convivencia extraña con un objetivo común: mejorar el futuro de nuestro pueblo a través de la educación. En 2007, Manuel Garrido consigue mayoría simple, pero una coalición entre Partido Popular, Partido Andalucista e Izquierda Unida permitieron al andalucista José Manuel Lozano ser investido como alcalde. Una etapa, según comenta, cargada de ilusión, con la intención de sacar el pueblo hacia adelante. Como siempre que se empieza una cosa nueva, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacer cosas, y te vas chocando pues con todo, porque una cosa es la ilusión y las ganas que tienes de hacer cosas y las ganas que tienes de trabajar por tu pueblo y de corresponder a la confianza que han puesto en ti, y otra cosa es después el día a día. Pero bueno, mi ilusión o mi idea no era mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante, sacar proyectos nuevos, sacar el pueblo hacia adelante, intentar de que el pueblo creciera, y en eso nos centramos. Bueno, los objetivos principales eran la creación de puestos de trabajo y la creación de viviendas, porque nuestra juventud se estaba yendo. Llevaba ya unos años que se estaba yendo porque en Algar no se creaban puestos de trabajo y hacía mucho tiempo que no se construía una vivienda. Entonces eso era lo principal. También recuerdo que en aquella época empezó el tema o a darse fuerte con el tema del alcohol y la conducción, y entramos a principios de verano. Entonces la idea era de tener actividades aquí durante todo el verano para que la juventud no se marchara, sino quitarle el riesgo de la carretera. Entonces todo fue enfocado en ese verano a conseguir contratar algareños que estaban, algareños o no algareños, pero vinculados con Algar, que estaban en el mundo de la canción o en el mundo del espectáculo en general. En plan de infraestructura nos propusimos ir arreglando las calles
adaptándolas a la nueva realidad, incluyendo las canalizaciones para fibra óptica, para quitar los cables de las fachadas. Lo hicimos precisamente en esta calle San José, que es una calle muy larga, que va desde aquí, desde la Plaza de la Constitución hacia abajo. Creo recordar que también en la calle Posada, que es la paralela, hicimos el muro de contención de la calle La Fuente. En fin, la idea era de empezar por aquí e ir adaptándolo todo hasta lo que nos dio tiempo. Para la juventud hicimos las instalaciones deportivas, las mejoramos porque a la pista de fútbol le pusimos césped artificial, al campo de fútbol también, construimos una pista de pádel, mejoramos la piscina, el restaurante de la piscina concretamente. Para los mayores terminamos de construir y de equipar el centro de mayores. En fin, son muchas cosas creo yo, para tan poco tiempo. Pues también creamos aparcamientos, que no había aparcamientos en el pueblo, y pusimos los indicadores que has visto por ahí de la información viaria, de dónde está el ayuntamiento, la Guardia Civil, la salida, en fin, información monumental, como está ahí en la puerta de la iglesia o en la puerta de la Plaza de Toros, o ahí en la misma plaza. En fin, se fue trabajando todo lo que se pudo y haciendo todo lo que se pudo, con mucho esfuerzo, con muchas ganas y con mucho orgullo. En las elecciones de 2011, la socialista María José Villagrán se hace con el bastón de mando del ayuntamiento, consiguiendo la mayoría absoluta. Resalta las dificultades con las que se encontró en el consistorio algareño en plena recesión económica. La verdad que nos encontramos con un gran reto, Además, ya llevaba un par de años el ayuntamiento que no tenía tampoco un secretario fijo, digamos, sino que había estado pasando, porque desde que se fue la secretaria que tenía su plaza aquí, pues pasaron varios secretarios por aquí. También entiendo que eso puede ser un poco el desbarajuste que nos pudimos encontrar en el tema administrativo, y nos encontramos que tuvimos que sacamos una deuda de casi 1 millón de euros de facturas pendientes, de facturas atrasadas de muchísimo tiempo. Recién tomada la posesión al ayuntamiento, yo no sé cómo nos salimos corriendo. Es que aquello fue un shock, porque ya te digo, sabíamos que estaba mal, pero no sabíamos que estaba tan mal. Villagrán afirma que se propuso como principal objetivo paliar la deuda, así como la realización de labores de conservación y mejoras en infraestructuras creadas en este periodo de libertades. A nosotros, yo también cuando hablamos y eso hablo con los compañeros, digo, nos han tocado tapar boquetes, porque hacía 20 años que no se arreglaban, que estaban hechas las cosas, pero claro, las cosas tienen un mantenimiento, las cosas tienen unas carencias que hay que ir cubriéndolas. Tenemos 3 parques infantiles, que antes solamente había uno y estaba medio regularito. 3 parques infantiles muy acondicionados, y seguimos apostando por eso, y seguimos montando pequeñas atracciones para que los niños del pueblo, que los niños que están en el pueblo, pues tengan sitios donde disfrutar y sitios libres para ellos. Estamos ahora mismo terminando de arreglar el mercado de Abasto, la plaza de Abasto, la estamos terminando de arreglar porque estaba también en malas condiciones, con la idea de que, pues, si hay algún empresario joven, mayor, el que quiera, pues, acceder a esos puestos, pero ya no como los típicos puestos de verdura, pescado y carne, sino un poquito un gastromercado. Hemos creado, aunque no es una cosa bonita, pero sí es una cosa necesaria, se ha creado la sala de duelo, que nosotros aquí, para velar a nuestros fallecidos, pues teníamos que ir a Arco. Entonces, aquella persona, es la opción, aquella persona que decida optar por utilizar nuestra pequeña sala de duelo, pues ahí está. La plaza de toros le dimos también un revulsivo. Nuestra plaza de toros tiene ya casi 115 años
una plaza centenaria, y estaba también muy en desuso. Poquito a poco pues también le hemos hecho varios arreglos y la Plaza de Toros pues está funcionando. Es cierto que no podemos dar grandes festivales porque no cumplimos con la normativa. Estamos intentando que, por ser centenaria, por ser una plaza original, una plaza con unas características que no todas las plazas de toros la tienen, la guardería, que antes el edificio es verdad que lleva ya muchísimos años hecho, pero sí este año hemos conseguido, gracias también a Educación, a la Junta de Andalucía, pues nos han ampliado la plaza porque había críos que se quedaban fuera, porque solamente tenemos una unidad. Ya hemos conseguido, nos han aprobado que tengamos 2 unidades para que la mayoría de los críos que sus padres opten por utilizar la guardería pues tengan más probabilidad de entrar que no que se queden fuera, ¿no? Algar debe recuperar el sector primario como una de las principales fuentes de ingresos del municipio, combatiendo la despoblación que acontece en muchos pueblos de la península, además de mejorar el aprovechamiento del entorno rural en beneficio de la principal actividad económica del municipio, el turismo. Nuestro objetivo principal es el turismo, pero primero tenemos que terminar de adecentar el pueblo para que el turista que llegue no se vaya con mal sabor de boca. Trabajar porque Algar turísticamente salga hacia adelante y que aprovechemos esta coyuntura de este sitio tan espectacular que tenemos, las vistas que tenemos alrededor, porque mires para donde mires, la verdad que es precioso, tenemos unos rincones muy bonitos. Otro de los proyectos que tenemos ahí pendientes sobre la mesa es el tema de los caminos rurales, de abrir caminos rurales para el tema del senderismo. Del campo ya no va a vivir Algar, de los monederos tampoco, porque ya eso tampoco de... Y luego la hostelería aquí, pues los 4 bares que hay en la calle Real, que eso, bares de comida, pero que eso trabajan el fin de semana. Entonces hay que apostar por el turismo y sobre todo por el deporte que queremos hacer ahora. Vamos a hacer una trail, el deporte de ruta, porque ahora el deporte de moda y estamos viendo mucha juventud, mucha gente que hace ese tipo de deporte, entonces Algar es el futuro del turismo. Verá, es una salida, es una posibilidad muy grande de Algar, pero no debe estar sola. Yo siempre he oído a nivel de Andalucía que siempre hay que apostar por el turismo. Y yo siempre he dicho que no todo el mundo puede ser camarero o cocinero, que hay que apostar por todo. Algar está en un enclave que turísticamente todavía no está explotado. Tenemos el Tajo del Águila, que es un lugar maravilloso, que hasta ahora no ha sido bien explotado o explotado. Entonces ahí hay muchas posibilidades. Yo creo que el desarrollo del turismo rural es un nicho de futuro importantísimo. ¿Por qué? En los últimos años hemos vivido una grave crisis económica, donde realmente la economía de la inmensa mayoría de las familias se ha visto muy resentida. Pero yo creo que con el clima que tenemos, a pesar de los días calurosos que tenemos últimamente, el medio natural en el que tenemos el privilegio de vivir, esa simbiosis de naturaleza y clima pueden hacer que pueblos, no solamente Algar, sino otros muchísimos pueblos de la geografía andaluza, que si ponen las infraestructuras necesarias para un desarrollo de turismo sostenible, turismo natural sostenible, pueden ser lo que yo decía antes del diamante en bruto, como filón y como productor de riqueza y empleo. Quiero recordar que el Tajo del Águila, nuestro proyecto estrella y emblemático, está bañado por las aguas del Guadalcacín II, el segundo embalse más grande de Andalucía en capacidad de agua y el primero de Andalucía en superficie ocupada. Es un pantano que tiene 25 kilómetros de longitud, con una profundidad de 78 metros de profundidad, y podríamos decir que es un mar interior. El tema de actividades náuticas, vela, rema, piragüismo, pesca, hemos celebrado campeonatos de España y campeonatos de Europa de pesca deportiva, pueden hacer que con esos recursos que no nos cuestan dinero, que es el clima y la naturaleza, si somos medianamente inteligentes y lo ponemos en valor, conseguir lo que yo creo que aspiramos todos, que los jóvenes no se tengan que ir fuera a trabajar y que esos jóvenes encuentren en su pueblo y en su comarca la posibilidad de futuro y de desarrollo, a la vez que la economía de estos pueblos vaya creciendo, y acabar con algo que es una lacra no solamente de la provincia de Cádiz o de la Sierra de Cádiz, sino desgraciadamente de otras muchas zonas rurales de España, que es la despoblación. La gente joven, al no tener
posibilidades de futuro en el medio en el que ha nacido, no tienen más remedio que buscarse el futuro fuera, muchas veces incluso en otros países de Europa. Pues yo creo que ese es el reto y la meta. Ya que tenemos buenas infraestructuras, tenemos buenos servicios, tenemos la obligación moral y ética de poner esos recursos al servicio de los ciudadanos. Y yo estoy convencido que lugares como Algar, el futuro que tienen es espléndido y halagüeño. Seguir trabajando en la proyección del municipio al exterior, el potenciamiento de su enclave, la mejora y mantenimiento en los accesos a la localidad y el desarrollo de infraestructuras hoteleras se posicionan como principales focos de actuación en los próximos años.